encargado de los nombramientos culturales, los nombramientos de diplomacia cultural del gobierno de México, y sale con una carta en defensa de Brenda Lozano, y la leo. No soy partidaria de incursionar en los espacios malsanos de la miseria de la política que parece querer apoderarse del país y específicamente de los espacios de la cultura. La guerra en redes sociales que ha activado Pedro Salmerón, un furibundo militante que es escuchado por el poder, ha encontrado desde el día de ayer un significativo eco y no deja de ser un elemento que explica mi renuncia. Lo preocupante es que esa guerra sucia se ha volcado de un modo inadmisible, por bárbaro e injusto, en contra de Brenda Lozano, que representa la nueva inteligencia social con la que las mujeres y los jóvenes están buscando un mejor futuro para México. De acuerdo con la información disponible, la campaña de Salmerón estaría siendo impulsada por intereses de facción que en este momento podrían enrarecer la conducción del país, porque en este momento lo más urgente es estar del lado de los cambios de la sociedad que la sociedad anhela, que el presidente propone y que día tras día construyen las mujeres y los jóvenes que, como Brenda, desean más que nada un México realmente democrático, sin discriminación y violencia contra las mujeres, los pueblos originarios, la sociedad pobre y marginada y las inteligencias sociales y de nuestra cultura, sin las cuales el mejor futuro es imposible. Yo mentaba madres en la mañana porque decía que a mí no me dicta línea nadie, menos este soberbio, mamón de Pedro Salmerón, y digo, para que vean que yo soy abierto y directo y transparente, es evidente que le caigo mal y él me cae en la punta del hígado, así que estamos en las mismas condiciones, pero me parece muy también cobarde que Enrique Márquez siga atizando a esta situación que ya a muchos ha llevado a pensar que se trata del primer pleito público entre los grupos que buscarían que Claudia Sheinbaum sea la candidata de Morena en el 2024 y los grupos que buscan que sea o que buscarían que sea Marcelo Ebrard el candidato en el 2024. Pero pues creo que todos los que hemos criticado las estupideces que escribió en su momento en redes sociales Brenda Lozano, de acuerdo a este personaje, somos unos pobres pendejos, borregos que seguimos lo que dicta el comandante Pedro Salmerón. Sí, digamos que sí puede haber algún pleito ahí entre facciones, ¿no? Es natural, pero yo no creo que se estén peleando en este caso las élites. O sea, yo no veo un enfrentamiento directo de Sheinbaum contra Ebrard en este asunto. Pues más bien fue un asunto que creció, yo creo que aquí sí orgánicamente, a partir de las estupideces que estaba haciendo Márquez en el puesto de la diplomacia cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? O sea, dos escándalos con lo que vimos con el agregado cultural de México en España que salió y con esta designación, pues ¿qué esperaba? ¿Que no hubiera reacciones o qué, no? O sea, que yo creo que, si bien a mí los tweets de Brenda Lozano no se me hacen tan graves tampoco, hay que decirlo, sí me parece que pues definitivamente no era el perfil que uno esperaría o que se requiere para este momento que está atravesando el país. Es decir, yo no conozco su trabajo como escritora, no lo puedo juzgar desde esa perspectiva, pero me parece que la gente en 2018 votó por un cambio de fondo en México, un cambio de régimen político que implica forzosamente un cambio en las élites políticas. Entonces, el hecho de que para este tipo de nombramientos pongas a gente que era muy cercana a los círculos de las mafias intelectuales del viejo régimen neoliberal, y por la mafia intelectual me refiero al grupo de Enrique Krause en Letras Libres y de Héctor Aguilar Camín en Nexos, pues me parece un contrasentido absoluto que el Estado mexicano está invirtiendo para financiar a opositores en posiciones clave, ¿no? Porque recordemos que el tema del agregado cultural en España es relevante, pues por todas estas tensiones que ha habido entre el gobierno de López Obrador y entre el mismo presidente con el gobierno de España, a partir de este asunto de las disculpas, de toda la andanada neofascista, neofranquista que está proliferando en España, con todo este tema de la disputa histórica que existe actualmente,
y es una estupidez pues poner a alguien que se identifica con el pensamiento conservador pues en una posición como esta, ¿no? Como si no hubiera otros personajes o otras personas o otras mujeres u hombres que podrían ocupar ese puesto. A mí se me hubiera hecho mucho más interesante pues que designaran a una escritora indígena, por ejemplo, como agregada cultural en España, que hubiera sido una muestra o un discurso político muy interesante de qué tipo de cultura es a la que le está apostando la Cuarta Transformación. Pero lo que hemos visto pues han sido una serie de estupideces, de pifias, de errores, de grillas por parte de este personaje Márquez. Y pues tenía que haber consecuencias, o sea, Claro. ya habían dado de muertito una semana y pues ya esta semana con esta otra designación, pues ya es el colmo. Yo creo que mucho se generó una animadversión popular y orgánica en las redes. O sea, de alguna manera la gente que votó por un cambio, pues quiere ver que ese cambio se manifiesta en todas las áreas del Estado mexicano y no que persistan las viejas élites, porque si no hay un recambio de élites, si las élites van a seguir siendo las mismas que fueron durante el régimen neoliberal, otra vez, eso también sería un fracaso de la Cuarta Transformación y creo que nos están quedando a deber porque todavía hay muchas relaciones ahí mafiosas entre algunos funcionarios y lo dijo López Obrador en la conferencia matutina cuando se le preguntó que lamentablemente pues había muchas de estas correlaciones mafiosas entre funcionarios de nivel medio, ¿no? Entonces yo espero pues que haya una rectificación en este asunto, ojalá. Más allá de que no conozco a fondo la trayectoria de Brenda Lozano y que, digo, por esa parte yo no podría opinar, pero sí me parece que definitivamente no es el perfil idóneo para el momento actual. Manuel Hernández Borbolla, reportero de Actualidad RT, te agradezco mucho que nos acompañes, amigo de esta familia sin censura, periodista independiente. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales? Sí, pues ahí estoy en Twitter dando la guerra, en @ManuelH.Borbolla y en Twitter, en Facebook y en YouTube con mi nombre completo, Manuel Hernández Borbolla. Y pues ahí sí le puedo pedir a la gente que nos está siguiendo que se suscriba al canal de YouTube, me ayudaría bastante para poder estar generando más contenido. Próximamente voy a subir el podcast analizando y desglosando detalle por detalle esta situación del regreso a clases, que me parece particularmente preocupante, entre otras cosillas que estamos por ahí. Y también tengo ahí pendiente una respuesta que le tengo guardadita a Gabriel Cuadri después de un debate que tuvimos en la semana. Órale, pues estamos al pendiente. Te mando un abrazo, Manuel. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Déjeme informar.